Es una bendición para mí dirigir estas palabras hacia cada uno de ustedes y quiero presentar la escritura para esta ocasión. Vamos a encontrarla en Hechos capítulo 1 y versículos 4 al 5. Espero que sea edificación para sus vidas y voy a leer la escritura en el nombre de Jesucristo y dice así. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bien, esta es la escritura y quiero presentar el tema que es doctrinal y su título es Bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. El título para hoy, y quiero pues rápidamente continuar. Y la introducción viene de la siguiente manera. El Espíritu Santo es Dios. Esto lo encontramos en todo el contenido de la Biblia. Estamos hablando de lo que es Antiguo Testamento, de la misma manera Nuevo Testamento, porque Él es Espíritu y también es Santo. Esto no se le puede negar, no se puede quitar. En Romanos capítulo 8 y versículo 9, el apóstol Pablo dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Qué importante es apreciar esta escritura, porque si le ponemos atención a lo que estamos viendo y leyendo, escuchando, entonces ahí encontramos que el Espíritu de Dios inicia con letra mayúscula. Esto indica que es el Espíritu que corresponde al Dios verdadero. Y de igual manera el Espíritu de Cristo empieza con E mayúscula. Esto significa que Él es el mismo, el Espíritu de Cristo, porque Él es Espíritu. Y indiscutiblemente no podemos contradecir esto, porque la Biblia dice que Él es el Espíritu y también es Santo. Por estas razones estamos concluyendo que en todo su interior de la Escritura vamos a encontrar que Dios es Espíritu y es Santo. Dios es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el bautizante, Él es el ministro que oficia este bautismo que estamos señalándolo, el bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a ver, miren, 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Esta declaración del apóstol Pablo. Bien, vamos entonces a ver dos textos más que yo quiero decir con esto, que el bautista va a señalar, va a confirmar quién es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Vamos a ver en San Juan, Evangelio San Juan 1:33. Juan 1:33. Aquí él declara y dice lo siguiente: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanezca sobre él, ese es el que bautiza. Ese va a ser el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Más adelante lo vemos en Mateo capítulo 3, versículo 11. Y dice: yo la verdad bautizo con agua. Está en el Jordán bautizando y declarando esto.
y luego continúa diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero esto lo hago para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo, él os bautizará. Dice, en Espíritu Santo y fuego. Entonces aquí estamos capturando al bautista y lo estamos identificando que es Jesús. Es el que es más poderoso que el bautista, él va a bautizar de esta manera, con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, aquí vemos algo muy importante. Los discípulos, antes de predicar lo que hemos aceptado como gran comisión, ellos tuvieron que ser bautizados con el Espíritu Santo. El Señor no los dejó salir de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Entonces, aquí esto es para darle cumplimiento a lo que los profetas indagaron. Y voy a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría detrás ellos. Y lo dice el versículo 12, a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Administraba las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Mucha atención, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. Bueno, esto era muy importante que se cumpliera y bueno, esto se pudo ver de esta manera. Estamos entonces concluyendo que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, viene precisamente para continuar la obra de Dios. Dios inicialmente nos salva, pero luego hay un proceso donde el Señor perfecciona y esto viene a través de los dones que se reciben en este bautismo del Espíritu Santo. Notemos que el bautismo en agua no nada más nos promete el Señor ahí la salvación, parte, porque no está todo ahí en la salvación, hay que creer, hay que tener fe, entonces hay que hacer otras cosas, hay que perseverar para poder retener la salvación, muchas cosas más se deben de hacer, pero es parte en la salvación el bautismo en agua, invocando el nombre de Jesucristo. Entonces es Dios quien prepara al pueblo, entonces Él nos bautiza a nosotros con el Espíritu Santo para llenarnos y para que nosotros podamos hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Y muchas veces hay mensajes proféticos a través de estos idiomas y por eso es que también hay intérpretes de estos idiomas o estas lenguas que se hablan, ¿verdad? Porque el Señor así lo hace, así trabaja Él. Entonces es muy importante, no podemos desconocer, no podemos aislar este bautismo en el Espíritu Santo, porque aquí nos permite el Señor trabajar de acuerdo como es su criterio de Él. Y entonces aquí es cuando la gente se queda atónita y maravillada por escuchar estos idiomas en personas quizás tan sencillas y que no tienen esa preparación académica que otros han logrado, ya que sin estos estudios se podemos hablar estos idiomas que el Espíritu nos da que hablasen.
Muy bien, entonces vamos a continuar en el nombre de Jesucristo, y esta es una promesa que se dio en el Antiguo Testamento. Vamos a verla en Joel capítulo 2, versículo 28. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Ezequiel 36 y versículo 26 también habla algo relacionado al tema y dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Entonces es muy importante no descuidar esta profecía que está en el Antiguo Testamento, y vemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es donde vemos el cumplimiento. ¿Y dónde es donde se cumple? Bueno, estamos viendo el capítulo 2 de los Hechos. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó todas las casas donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas, otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y la gente que estaba alrededor entendía estas lenguas, porque había, dice ahí en la Escritura, varones piadosos de todas las naciones del mundo. Y ahí es donde estamos entonces nosotros viendo este cumplimiento. La promesa del Espíritu Santo trajo una señal, y esta señal fue visible y también fue audible. En Hechos capítulo 10, en el versículo 45, la Escritura nos dice lo siguiente: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hay que anotar lo que está sucediendo aquí en este lugar, ¿verdad? En esta ocasión ya no es con los judíos. Recuerda que en el capítulo 2 de los Hechos, ahí se derrama con los judíos, ¿verdad? Con los 12 apóstoles y gente que había ahí también reunida en el grupo de 120. Hablaron lenguas y después fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. De igual manera, aquí en este capítulo 10 de los Hechos, estamos viendo que a los gentiles, ahí en la casa de Cornelio, ahí también ellos hablaron lenguas y se quedaron atónitos porque los escuchaban hablar, igual como ellos dicen, igual que a nosotros. ¿Por qué dice igual que a nosotros? Precisamente porque se repitió esta escena que estábamos viendo en este grupo de 120 en el aposento alto. Muy bien, entonces aquí estamos viendo que es muy importante el bautismo con el Espíritu Santo. Se dio tanto en los judíos y también en los gentiles. Amada audiencia, yo quiero tocar dos puntos muy importantes. Uno de ellos es
lo sucedido en la Torre de Babel, porque ahí se habla que también se hablaron en otras lenguas, pero hay algo muy importante que hace la diferencia y no se puede igualar al caso de la promesa del bautismo del Espíritu Santo hecha a los apóstoles, hecha para los postreros días, como dijo Joel, donde se derramaría el Espíritu sobre toda carne. Es una diferencia muy notable porque en este evento que se encuentra en el Génesis, capítulo 11 y versículos del 1 al 9, ahí habla de la confusión de lenguas, donde el Señor hace un juicio sobre esta gente para que no estén construyendo esa torre de Babel, porque se estaban rebelando contra el Señor. Entonces no podemos igualar ese evento de hablar en lenguas, porque estas lenguas traen confusión. Pero precisamente en ese tiempo solo se hablaba una lengua. Y si usted lee el pasaje se va entonces a confirmar lo que yo estoy ahorita hablando. Y voy a avanzar. Luego tenemos otro acontecimiento que se da también a través del Antiguo Testamento, y esto es en lo que nosotros le hemos conocido como el gobierno teocrático. Aquí está hablando que Dios gobierna a través de los líderes, llámese libertadores como es Moisés, como es Josué, o también como sucedió con los jueces. Son muchos los jueces que estuvieron participando aquí, también los reyes. Entonces esto se le llama gobierno teocrático, que ellos también recibían el Espíritu Santo, pero para hacer ciertos trabajos que el Señor había encomendado. Pero nótese bien que este Espíritu Santo venía por tiempos a este liderazgo nada más, no a toda carne, pero en la promesa está incluyéndose toda carne. Entonces, nótese que es muy diferente la promesa del bautismo del Espíritu Santo con este evento que sucede, que ya he señalado. Quiero avanzar y espero ser pues entendible en lo que estoy compartiendo. Aquí quiero decir que esto debe aclararse. En el Antiguo Testamento está la promesa, pero también en el Nuevo Testamento está el cumplimiento. Y quiero añadir algo más que es de ayuda para todos nosotros. El Evangelio, son 4 escritores del Evangelio, pero únicamente en el Evangelio de San Juan se encuentra esta doctrina, la doctrina del Espíritu Santo, y esto está escrito a la iglesia. Por eso es que aquí encontramos esta doctrina. En el Evangelio voy a dar nada más las citas para que usted la revise. En el Evangelio de San Juan, vamos a ver el capítulo 7, versículo del 3, del 37 al 39. Otra cita más está en San Juan 14, del 15 al 26. Otra cita más está en San Juan 15, del versículo 26 al 27. Otra cita más está en San Juan 16, capítulo 7 y versículo 15. Tenemos otra cita más cuando ya resucita el Señor, y es en el capítulo 20 y en el versículo 21 al 23. Ahí es donde nosotros encontramos más bases bíblicas para respaldar esta doctrina del bautismo del Espíritu Santo. No está en Mateo, no está en Marcos, no está en Lucas, solo la vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan. Jesús comparó el bautismo del Espíritu Santo con el agua. Y esto lo hizo la primera vez que él habló de este bautismo del Espíritu Santo, y lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 37 al 39. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido, mucha atención a estas palabras, lo que declara aquí el Señor, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué?
porque Jesús no había sido glorificado. El Señor no había sido recibido en el cielo en gloria. No había ascendido. Era necesario pues que Él se fuera para que viniera un nuevo consolador. Así podía tener seguimiento el desarrollo de su obra, la continuación de la obra misionera del plan salvífico del Señor. No es que vendría otra persona, tampoco estamos señalando a otro espíritu que vendría a continuar con el trabajo. Solo indica, esta instrucción está indicando la manera diferente a consolar. Antes lo hacía en persona el Señor Jesucristo, pero cuando Él promete un nuevo consolador, entonces es un cambio nada más, es un cambio a la forma de consolar, y esto sería en el Espíritu. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera a los Corintios, capítulo 12 y versículo 13. La segunda vez que Jesús habló del Espíritu Santo, de este bautismo del Espíritu Santo, está en San Juan 14, 15 al 16. Dice el Señor: si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. San Juan 16, 7 dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, amigos, yo quiero señalar algo muy importante. Esto es un evento, esto es un acontecimiento que el enemigo ha estado usando. El enemigo de nuestra fe ha estado usando y lo ha estado sosteniendo hasta el día de hoy, y lo usa para rechazar y desconocer el bautismo del Espíritu Santo. Y quiero ir rápidamente a Efesios capítulo 1 y versículo 13. En él dice aquí: también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de su promesa. Entonces, el hecho de que alguien escuche el evangelio, el hecho de que alguien lo reciba, lo acepte, entonces no lo está clasificando entre los que son bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque conocemos a muchos, hay muchos que no tienen este bautismo y no hablan en otras lenguas, en otros idiomas, pero sostienen que están bien ellos precisamente porque creen estar completos, porque oyeron la palabra y recibieron. Y esto es muy diferente, porque si nosotros pasamos a toda esta gente por el filtro que Pablo usó, los vamos a encontrar que no van a salir, se van a quedar atorados, precisamente porque esta intención de enseñanzas, solo los ingenuos la sostienen y la enseñan y la comparten. Ellos abusan de la ignorancia en las personas, y muchas veces uno es culpable porque no escudriña la palabra. Pero Pablo es muy claro y específico en dirigirse a estos farsantes. ¿Por qué? Porque quizás puedan ser gentes que disipulan, que tengan muchos años en el evangelio, conociendo el evangelio. Quizás puedan tener megas iglesias, pues en ocasiones son escritores de algunos libros, pero no importa su reconocimiento o su relevancia en cuanto a este punto.
Aquí lo interesante es que cumplan con lo que el apóstol Pablo indicó. El apóstol Pablo, cuando llegó a Éfesos, en una ocasión dice, y esto lo encontramos en Efesios capítulo 19, donde llega a Éfesos y hace dos preguntas. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, pues ni sabemos si hay Espíritu Santo. Y está hablando con gente que conocía, que eran discípulos. Y entonces le dice, ¿y cómo fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Entonces Juan bautizó para arrepentimiento y entonces ahí el apóstol Pablo tiene una plática con ellos y les hace entender que no están, no por el hecho de oír y aceptar, no están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Dice la palabra de Dios que el apóstol los bautiza en el nombre de Jesucristo. Y imponen la mano y reciben el hablar en lenguas. Muy bien. Esto es lo que está sucediendo aquí en este evento. Quiero decir, hermanos, algo muy importante para todos nosotros y quiero que veamos la importancia de ser bautizados con el Espíritu Santo, porque esta es una promesa hecha a todos, a todos. Esperen la promesa del Padre, la cual oíste de mí, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto lo dijo el Señor en Hechos capítulo 1 y versículo 4. ¿Por qué también debemos ser bautizados? Porque Él quiere morar en su templo. ¿Cuál es ese templo? Pues el cuerpo de nosotros, ese es el templo del Espíritu Santo. Y ahí es donde Él quiere morar. Y cuando Él viene y bautiza, llena, y cuando dice que llena es porque ocupa, habita este lugar, este templo. Y entonces empieza a vivir en nuestro interior y se cumple aquí lo dicho por Él cuando Él dijo, estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Verdad? Esto lo encontramos en el Evangelio Mateo 28 y versículo 20. Efesios 4:30, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Nótese bien lo que está señalando aquí Pablo y está hablando relativo a lo que dijo Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Repito, es que el Señor comparó el bautismo del Espíritu Santo con el agua. Y es muy importante esto. Él lo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Podemos concluir ampliamente entonces que el Señor es quien prepara a su pueblo, que el Señor es el que hace la obra y nos llena y nos capacita con toda la herramienta necesaria para poder perfeccionarnos. Y esto está a través de los dones, de los ministerios y de las diversidades, operaciones que hay en el nombre de Jesucristo. Quiero concluir con la lectura que vamos a encontrar en Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13. Dice de la siguiente manera: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué pues de vosotros, si tu hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Entonces, aquí estamos cayendo en comprensión y en confianza y en el entendimiento donde el Señor nos ofrece que nosotros
nos inclinemos a la confianza, que le tengamos confianza a Él. La fe es muy fundamental en todo esto, y si le creemos al Señor, pues vamos a pedirle y Él nos va a dar de su Espíritu Santo. Nosotros, como buenos padres, a nuestros hijos les damos buenas cosas, buenos deseos para ellos. Entonces, continuás, nuestro Padre Celestial que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Créame que si usted le pide, el Señor es tan noble que le va a dar, porque el Señor, aparte que lo prometió, cumple su palabra. Esto es verdad. En el nombre de Jesucristo, mi deseo es que esta enseñanza le haya traído una bendición, un enriquecimiento al conocimiento. Gracias a Dios por este tiempo. Me voy a despedir, su hermano Sergio Valdés Nieblas, que transmite de Ensenada, California, donde mi congregación pues es bendecida a través de nuestro Dios, igualmente que a cada uno de ustedes. De parte del ministerio de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, reciban una bendición. En el nombre de Jesucristo me despido de ustedes y pronto estaré con otro nuevo tema. Hasta luego, su servidor Sergio Valdés Nieblas. Bendiciones a sus familias.